Buenas tardes, mi nombre es Iván Darío Torres, soy de la ciudad de Bogotá, estudiante de Ingeniería de Sistemas, en este momento cursando quinto semestre. Me desempeño como analista de TI en el cargo de tecnólogo de procesamiento de datos, desarrollando labores de monitoreo a infraestructura y aplicaciones para una empresa de más de 10.000 colaboradores, además de realizar monitoreo de herramientas de backup, procesos en aplicaciones contables, implementación de pasos a producción sobre aplicaciones y generación de informes de gestión. Soy técnico en ensamble y mantenimiento de computadores y cuento con certificación ITIL Foundation. Vamos a hablar de la evolución histórica de las bases de datos. Década de 1950. Se da origen a las cintas magnéticas, las cuales sirvieron para suplir las necesidades de información de las nuevas industrias. Por medio de este mecanismo se empezó a automatizar la información de las nóminas, como por ejemplo el aumento de salario. Consistía en leer una cinta o más para pasar los datos a otra, y también se podía pasar desde tarjetas perforadas, simulando un sistema de backup, que consiste en hacer una copia de seguridad o copias de respaldo para guardar en un medio extraíble la información importante. La nueva cinta a la que se transfería la información pasa a ser una cinta maestra. Estas cintas solo se podían leer secuencial y ordenadamente. Década de 1960. El uso de los discos en ese momento fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente. Esto ayudó a ahorrar tiempo, no era necesario saber exactamente dónde estaban los datos en los discos, ya que en milisegundos era recuperable la información. A diferencia de las cintas magnéticas, ya no era necesario la secuencialidad y este tipo de soporte empezó a ser ambiguo. Los discos dieron inicio a las bases de datos de red y jerarquías, pues los programadores con su habilidad de manipulación de estructuras, junto a las ventajas de los discos, eran posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Década de 1970. A partir de los aportes de Edgar Frankfurt en 1970, definió el modelo relacional y publicó una serie de reglas para la evaluación de administradores de sistemas de bases de datos relacionales, y así nacieron las bases de datos relacionales. En esta década, Larry Ellison desarrolló la base de datos Oracle, el cual es un sistema de administración de bases de datos que se destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma. Inicialmente no se usó el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes por el rendimiento, ya que no podía ser competitivas con las bases de datos jerárquicas y de red. Esta tendencia cambió por un proyecto de IBM, el cual desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos relacionales eficientes llamado System-R. Década de 1980. Las bases de datos relacionales, con un sistema de tablas, filas y columnas, pudieron competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de programación era bajo y su uso muy sencillo. En esta década, el modelo relacional ha conseguido posicionarse en el mercado de las bases de datos, y también en este tiempo se iniciaron grandes investigaciones paralelas y distribuidas como las bases de datos orientadas a objetos. Principios de la década de los 90. Para la toma de decisiones se crea el lenguaje SQL, que es un lenguaje programado para consultas de programa de alto nivel. SQL es un lenguaje de consulta estructurado que analiza grandes cantidades de información, el cual permite especificar diversos tipos de operaciones frente a la misma información. A diferencia de las bases de datos de los 80, que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento de transacciones, los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de bases de datos orientadas a objetos. Finales de la década de los 90. El boom de esta década fue la aparición del WWW, World Wide Web, ya que por este medio se facilitaba la consulta de bases de datos. Actualmente tienen una amplia capacidad de almacenamiento de información. También una de las ventajas es el servicio de 7 días a la semana y 24 horas al día, sin interrupción, a menos que haya planificado un mantenimiento de las plataformas o el software. Siglo XXI. En la actualidad existe gran cantidad de alternativas en línea que permiten hacer búsquedas orientadas a necesidades específicas de los usuarios. Una de las tendencias más amplias de las bases de datos que cumplen con el protocolo Open Archive Initiative, o OAI-PMH por sus siglas en inglés, los cuales permiten el almacenamiento de gran cantidad de artículos que permiten una mayor visibilidad de acceso en el ámbito científico y general.
las tendencias hacia las bases de datos o hacia dónde vamos con las bases de datos. Si se habla de tendencia y hacia dónde va la organización y el almacenamiento de datos, podemos empezar por las bases de datos en la nube y Big Data. No es un concepto nuevo, pero sí aclara el panorama de cómo sigue la evolución del almacenamiento, pues se deja de lado el tradicional servidor físico en sitio y arquitectura de almacenamiento, permitiendo que los datos en la nube se cuente con garantías de rendimiento, disponibilidad, disminución de costos, además que pueden ser relacionales y no relacionales, y permitiendo migrar las bases de datos heredadas a la nube. Los sistemas de almacenamiento distribuidos NoSQL, tan importantes para las grandes necesidades de datos e infraestructura como Google, Amazon y Facebook. Los sistemas distribuidos para la ingesta, procesamiento y análisis de señales y eventos IoT en tiempo real, que permiten analizar la inmediatez de gran cantidad de datos. Las bases de datos con procesamiento basados en GPUs, que aceleran el cálculo sobre la información masiva y ayuda a reducir tiempos de entrenamiento de modelos y proyectos de Machine Learning. Ejemplos de utilización de bases de datos. Las bases de datos se utilizan en casi todas partes, incluyendo bancos, negocios, sitios web y almacenes. Los bancos utilizan bases de datos para llevar un registro de cuentas, saldos, depósitos de los clientes. Los negocios pueden utilizar bases de datos para almacenar precios, información del cliente, información de ventas y el inventario disponible. Los sitios web utilizan las bases de datos para almacenar contenido, información de acceso y preferencias del cliente, y también pueden almacenar datos cargados por el usuario. Los almacenes utilizan bases de datos para manejar los niveles de inventario y la localización de los almacenes. Las bases de datos se utilizan en cualquier lugar donde la información necesite ser almacenada y recuperada fácilmente. Conclusiones. 4 generaciones han manejado datos de computación, sistemas de administración de archivos, sistemas de administración de bases de datos jerárquicos, sistemas de administración de bases de datos por relación, sistemas de administración orientada a objetos de bases de datos. Al principio los lenguajes y las instrucciones de máquinas eran similares, lo que producía un modelo de programación orientada a procesos. En un principio los programas ejecutaban las tareas y nunca las escribían en un dispositivo de almacenamiento. Sin embargo, los programadores se dieron cuenta que el valor de registrar los resultados, la grabación aumentó con la aparición de almacenamiento de discos magnéticos rotatorios. Con certeza veremos la aparición de nueva generación de sistemas de bases de datos durante los siguientes 3 años, y la gran batalla de la misma conlleva la popular y lo gratuito está bien, pero ahí no está la innovación y las nuevas oportunidades. Muchas gracias por su atención.